Buenos días, profesora Clara. A continuación voy a hacer la exposición de desarrollo histórico de las ciencias para la materia de fundamentos científicos de terapias alternativas. La línea del tiempo la empezamos con la escuela de Mileto en el siglo VI a.C. La meta de ellos era descubrir la naturaleza esencial de las cosas y se creía que todas las cosas estaban dotadas de vida y espiritualidad. En la línea del tiempo se continúa con la escuela de Lea, quien Lea asumió la presencia de un dios encargado de gobernar al universo, y él hizo la separación entre espíritu y materia. Luego encontramos a Anaximandro. Él nos decía o afirmaba que el universo se encontraba sostenido por una especie de aliento cósmico, él lo llamaba neuma. Luego Heráclito de Éfeso decía que los seres existentes estaban sujetos a un eterno devenir y que había un flujo continuo de sucesos y que estos sucesos afectaban directamente pues a la persona. Hasta este momento se consideraba que todo lo existente tenía un origen divino y que ese origen divino se encontraba dentro de sí, dentro del ser humano. Los filósofos griegos afirmaban que el ser se manifestaba en ciertas formas inmutables. Luego apareció Leucipo y Demócrito con el concepto de átomo y decían que el átomo son partículas carentes de vida, pero son móviles. Luego encontramos a un gran filósofo, su nombre es Aristóteles. Él pensaba que era más importante fijar su mirada en el alma y la concepción de Dios y no en la materia. Entonces aquí ya pasamos de algo científico a algo totalmente filosófico, donde el ser era más importante, la relación con ese ser supremo, que con la materia o con las partes científicas que se pudieran tener en el universo. Encontramos a Lascelles. Él es quien introduce el método para hacer ciencia, que fue integrado al modelo aristotélico durante el siglo XI. Entonces aquí ya trata de unirse la ciencia con lo filosófico. Robert Grosset introduce un método del inductivismo y deductivismo. Este trata de la posibilidad de concluir leyes universales a través del estudio de los fenómenos o viceversa, a través de los fenómenos deducir aquellas leyes universales. Encontramos por otra parte a Galileo, quien es considerado el padre de la ciencia moderna. Es pionero en introducir las matemáticas al lenguaje experimental. Entonces, como hablábamos antes, acá ya hay una unión científica y filosófica. Luego tenemos en la línea del tiempo a René Descartes, que hace la separación entre el mundo de lo inmaterial y el material, el mundo inmaterial y el mundo material. Este pensamiento de Descartes lleva a la corriente del panvitalismo. Ellos sostenían que las ciencias médicas se basaban en el estudio de la anatomía. Entonces ellos no miraban al ser integralmente, sino simplemente su anatomía, su fisiología, y digamos que no interactuaban con las demás cosas del ser, como sus pensamientos, sus gustos. Descartes tuvo una frase bastante común, creo que todavía es muy común, que es pienso luego existo, donde se visualiza la mente, donde la mente quizás predomina de alguna manera sobre todo lo demás. Entonces pienso luego existo, entonces hay que pensar las cosas para poder tener como un sentido en la vida. Luego encontramos ya las visiones, la visión reduccionista, que quizás se tuvo hasta hace poco, en la que el mundo no conectado del entorno que nos rodea es dividido. Entonces en esta visión reduccionista, en la que la materia se ve como algo inerte y el mundo material como una serie de objetos. Todo se ve por separado, como decía antes, no se correlacionan todas las cosas, sino que el universo se ve en una parte, el ser humano en otra parte. Todo es dividido y no hay nada en concreto unido.
Luego aparece Isaac Newton, un físico, un excelente físico, pues él fue el que partió las bases, digamos, físicas. Él tenía y sostenía, usó la visión mecanicista, que es todo lo que sucede tiene una causa y un efecto definida. Esta visión mecanicista se convierte en la base conceptual de la física. Todo lo que yo hago tiene que tener un efecto, como en la salud. Por ejemplo, un paciente que fuma hace 30 años y llega al médico cianótico, con tos, bueno, entonces ya podemos hablar de una causa-efecto. La causa, el fumar cigarrillo durante cierto tiempo, y el efecto, esta enfermedad, bien sea un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un cáncer de pulmón o cualquier otra enfermedad pulmonar que causa un efecto drástico sobre la salud. Entonces digamos que esta visión mecanicista de Isaac Newton la podemos trasladar ahorita a la medicina también de esta manera. Entonces él nos habla de esta visión, y pues como recordamos el más grande aporte de él, o pues la ley más famosa, es la ley de la gravedad. Todo de él surgió cuando estaba sentado debajo de un árbol y le cayó pues una manzana encima, y él dedujo con esto, con este fenómeno, con este evento, que la tierra atraía las cosas. Entonces esa misma fuerza de atracción de la manzana hacia la tierra es la misma fuerza que atrae los planetas del sol. La otra visión es la visión universo-máquina, en la que la imagen se considera que se ve la imagen de Dios que gobierna el universo imponiendo su ley. La visión del hombre en la medicina occidental moderna marcó el enfoque paradigmático, y como consecuencia de esto el empirismo se dijo que era la madre de todas las formas de ciencia. En el siglo XVII ya el objetivo de la ciencia cambió de seguir el orden natural a tener el control y dominio de la naturaleza. Isaac Newton, entonces, como hablábamos antes de él dio al mundo una teoría matemática del universo, formuló leyes matemáticas que confirmaban la visión del universo máquina, y que pues que aportó grandes avances a la física y a la ciencia. Luego encontramos en la línea del tiempo a John Locke. Él retomaba los mismos principios de la mecánica newtoniana, y lo retomaba y decía que estos principios podían ser aplicables a las sociedades, y que todos los seres humanos son iguales y dependen del entorno para desarrollarse. Entonces en este momento creo que ya se empieza a ver la visión contemporánea, el paradigma contemporáneo, que es que todo aquello que causa un efecto fuera de mi ser puede causar puede causar un efecto en mí, ¿sí? Entonces el entorno puede afectar mi bienestar físico, mental o social. Encontramos a Lamarck. Decía que todos los seres humanos han evolucionado desde formas anteriores más simples. Este aporte de Lamarck es el principio para la teoría de la evolución, es la base para la teoría de la evolución de Charles Darwin, quien escribió un libro llamado El origen, donde plasma todas las vivencias e investigaciones sobre el origen de la vida. Entonces, esta teoría de la evolución se convirtió en la piedra angular del pensamiento evolutivo, partiendo de que ya la gente, o ya desde este punto, no creían que solo Dios creó al hombre, le dio el aliento de vida y ya, sino que él ya empieza a ver como en sus investigaciones que venimos y procedemos de un antecesor, que hemos evolucionado de alguna u otra especie. Encontramos luego a un gran
personaje en la historia que es Albert Einstein. Él tiene dos tendencias revolucionarias, una que todos la conocemos es la teoría de la relatividad y la otra es el cambio que le dio a la radiación electromagnética. Estas dos tendencias se convirtieron en la base de la teoría cuántica. Como sabemos, la teoría cuántica, cuán es de unir, cuántico. ¿Sí? Entonces aquí ya empieza a unir que, bueno, por ejemplo, en la teoría de la relatividad ya empieza a decir que todo depende del observador. ¿Sí? No se ven iguales las cosas. Él ve cuatro dimensiones, de las más importantes es espacio y tiempo. Él dice que si hay un espacio debe haber un tiempo, porque no es lógico que haya un espacio sin un tiempo. Como les decía anteriormente, entonces todo era relativo a la posición del observador. Entonces es diferente como yo miro un problema a como otra persona llega y ve el mismo problema. Todos tenemos diferentes puntos de vista y maneras de, digamos, ver el problema y de asociarlo con el mundo y con el entorno. Encontramos a un gran hombre, Stephen Hawking. Él ha trabajado sobre las leyes que gobiernan el universo. Él decía, él con Roger Penrose decía que la teoría de la relatividad implica que el espacio y el tiempo tengan un principio en el Big Bang y que tengan un final en los agujeros negros. También él es prácticamente el que unifica la teoría de la relatividad con la teoría cuántica. Entonces aquí ya empieza a haber una unión fuerte y empieza a tener una visión holística del mundo, junto con la teoría de la relatividad, una visión donde no simplemente abarca el ser humano, sino que abarca el universo, lo une con el ser humano y puede deducir de estas dos partes que si hay una pérdida del bienestar del ser humano, puede no solo ser de su ser, sino del universo como tal. La transformación de la física moderna, entonces, es una ciencia emergente como orgánica, totalizadora y ecológica. Entonces aquí ya empezamos a ver el universo que tiene objetos interrelacionados, que yo dependo de la flor y la flor depende de mí, que el sol gira en torno a mí, que yo giro en torno al sol. ¿Sí? Entonces ya no se mira el universo como la materia ya, el universo a un lado, la Vía Láctea a un lado, el Big Bang a un lado, los agujeros negros a un lado, sino que empieza a correlacionar y a unir todas las cosas físicas, las creaciones en torno al ser humano y al universo como tal. Encontramos unas visiones importantes en la salud. Una de ellas es la visión cosmológica, en donde habla de la armonía del espíritu consigo mismo y con el universo. Entonces ya como vemos aquí ya es una visión mucho más holística, mucho más totalizadora de todos los elementos. Tenemos también la visión mecanicista, que el ser humano es visualizado como una máquina simplemente. Está la visión anatomopatológica, donde la enfermedad depende de una lesión anatómica. Está la visión fisiopatológica, donde hay una alteración funcional del ser humano. Está la otra visión, que es la etiopatológica, de agente, ¿sí? Agente externo, y patología pues de enfermedad. Entonces la enfermedad me la provoca un agente externo, un microbiano, un tóxico que está afuera pues de mí. Está la visión organicista, que es el todo es mayor que las sumas de las partes. Y la más hermosa, y creo que es la visión como todo ser humano debe ver la vida y debe ver, yo como terapeuta ocupacional debo ver a mi paciente, que es la visión holística. Entonces es el funcionamiento armónico de todos los aspectos físicos, mentales y espirituales de una persona. No simplemente tomo su anatomía para rehabilitarlo, sino que ya tomo parte de su ser, su pensamiento, su entorno familiar, su entorno psicosocial, para yo poder de alguna manera brindar una terapia ocupacional adecuada, una terapia alternativa adecuada.
Tenemos una visión contextual de la salud. Esta nos ayuda como terapeutas a generar categorías y cadenas de causa-efecto desde diferentes perspectivas. La conclusión grande a la que llego con estas temáticas, con esta línea del tiempo, es que la historia nos ha ayudado a comprender y entender teorías, visiones y paradigmas que cada uno de los filósofos, científicos, físicos y entre otros personajes importantes han propuesto, y que cada una de ellas de una u otra manera están ligadas al ser humano, al universo y a la materia. Los avances científicos han hecho de nuestro futuro un lugar mejor, han aportado grandes teorías, grandes visiones que nos ayudan ahora a no mirar con esa visión reduccionista que se tenía, con ese paradigma reduccionista que se tenía, sino que ya nos ayuda a ver un paradigma holístico, una forma de pensar diferente, un total diferente. En la enfermedad de la salud, entonces, todo depende del paciente, de su entorno, de cómo él maneje su enfermedad y su espiritualidad. No todos los pacientes van a manejar su enfermedad de la misma manera. Vemos que a veces nos encontramos con pacientes con cáncer que son muy felices, que tratan con el humor de sacar esa enfermedad a flote. No miran la enfermedad como enfermedad, sino más bien con algo con lo que me tocó vivir, y pues salgamos adelante sin dejarnos vencer por esa enfermedad. Y hay otros que sí se pueden ver afectados emocionalmente, los podemos ver deprimidos constantemente y afectan todo, pues afecta todo su ser como tal. Para terminar, quiero decir una frase muy bonita, que pues tenemos las terapeutas ocupacionales como base de nuestra terapia. Las personas, al igual que las aves, son diferentes en sus vuelos, pero iguales a su derecho a volar. Entonces, todos los pacientes tienen ese derecho a recibir una terapia adecuada sin someternos nosotros a su manera de pensar, sino siempre encaminadas a coger lo positivo que tiene este paciente y mejorarlo para darle un mejor bienestar de vida. Bueno, esta fue mi exposición, espero les haya gustado, que estén muy bien, hasta una próxima ocasión.